El electrón en el átomo de carbono que forma parte de tu dedo índice no orbita nada, no gira, no traza una trayectoria, no viaja de un punto a otro entre dos instantes. Ocupa una región de probabilidad que no tiene superficie, no tiene borde y no tiene centro definido. Y sin embargo, ese electrón, que no está en ningún lugar específico, es la razón por la que tu dedo tiene consistencia, por la que la materia no colapsa sobre sí misma, por la que existe algo en lugar de nada. La pregunta, ¿dónde está el electrón ahora mismo?, no es una pregunta difícil, es una pregunta mal formulada. Antes de la medición, no tiene respuesta válida, no porque nuestra tecnología sea insuficiente, no porque el electrón sea demasiado pequeño para localizar, sino porque la posición no es una propiedad que el electrón posea hasta que algo interactúa con él de una manera específica. Y la física que explica por qué los electrones nunca paran es exactamente la misma física que no puede decirte dónde están mientras no paran. Hay que procesar eso un momento. ¿Qué significa eso realmente? Significa que el movimiento del electrón no es movimiento en el sentido que usamos para hablar de planetas, de autos, de pelotas de tenis. Es algo distinto, que usa la misma palabra porque durante décadas no teníamos otra. Empecemos por el error. Todos tienen la misma imagen. Un núcleo en el centro, pequeño, denso, cargado positivamente, y alrededor electrones moviéndose en órbitas circulares o elípticas, como planetas alrededor del Sol. Un sistema solar en miniatura, repetido en cada átomo del universo, decenas de millones de veces por milímetro cuadrado de cualquier superficie que puedas tocar. Esa imagen la popularizó Niels Bohr en 1913. Era útil, calculable, predecía ciertas líneas espectrales del hidrógeno con una precisión que nadie esperaba. Y era fundamentalmente incorrecta como descripción de lo que ocurre. No incorrecta como simplificación pedagógica que luego se refina, incorrecta en su estructura conceptual central. Los electrones no orbitan, no tienen trayectoria. Un electrón entre una medición y la siguiente no viajó de un punto a otro, no existió en ningún punto intermedio de ninguna manera que la física pueda describir. No es que exista en algún punto intermedio y no lo podamos ver, es que la pregunta ¿por dónde pasó?, carece de respuesta dentro del formalismo que describe su comportamiento con mayor precisión que cualquier otra teoría que hemos producido. El modelo del sistema solar no es una simplificación del átomo real, es una metáfora que funciona para algunos cálculos y que describe una realidad que no existe. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen, con la promesa de que la realidad cuántica es rara, y sin decirte qué tan rara, ni por qué eso tiene las consecuencias concretas que tiene en la materia que tocas todos los días. No vamos a detenernos aquí. Construyamos esto desde el principio. Un electrón no tiene posición. Tiene un estado matemático llamado función de onda. Una entidad que describe la probabilidad de encontrarlo en cada punto del espacio si lo midieran. Esa función no es ignorancia nuestra, no es un registro incompleto de algo que en realidad sí ocurre. Es lo que el electrón es. Piensa en un contrato de arrendamiento que especifica en qué porcentaje de los casos el inquilino estará en cada habitación del departamento. Ese contrato no es una descripción aproximada de los movimientos del inquilino. Es la realidad jurídica del arrendamiento. El inquilino no está en ninguna habitación específica hasta que alguien abre la puerta. Y el acto de abrir la puerta no revela dónde estaba. Determina dónde aparece. La función de onda opera así. Salvo que no es una metáfora jurídica. Es un objeto matemático con consecuencias físicas medibles con precisión de partes por 1000 millones. ¿Qué significa eso realmente? Que la ontología del electrón, lo que el electrón es, no es la misma
que la ontología de los objetos que podemos ver y tocar. No es que sea más pequeño o más rápido, es que la categoría objeto-composición no le aplica de la misma manera. Siguiente pieza. Los electrones dentro de un átomo solo pueden existir en ciertos estados de energía, no en cualquier energía continua, solo en valores específicos, discretos, separados por saltos que no tienen valores intermedios permitidos. Esto tampoco es una regla arbitraria. No es que el universo haya decidido poner barreras entre ciertos niveles. Es una consecuencia geométrica de la función de onda. La función de onda del electrón, para existir como estado estable dentro del átomo, tiene que cerrarse sobre sí misma, alrededor del núcleo, sin interferencia destructiva. Como una cuerda de guitarra tensada entre dos puntos fijos, solo puede vibrar en frecuencias donde los nodos, los puntos de reposo, coincidan con los extremos. Puedes tener media longitud de onda entre los extremos, una longitud de onda entera, 2, 3, pero no 1.7 longitudes de onda. Esa vibración se cancela a sí misma. Las funciones de onda que nos cierran limpiamente no existen como estados estables. Solo sobreviven las que cierran, y esas corresponden a energías específicas. La cuantización, el hecho de que la energía sea discreta, no continua, no es un postulado místico de la teoría. Es una consecuencia geométrica de confinamiento. ¿Y qué significa eso realmente? Que los niveles de energía del átomo no son compartimentos que alguien diseñó. Son las únicas frecuencias que el espacio del átomo puede sostener sin que la onda se destruya a sí misma. Ahora, agreguemos la pieza que da estructura a toda la materia. Dos electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico en el mismo átomo. No porque se repelen eléctricamente, eso es otra interacción, separada, sino porque los electrones pertenecen a una categoría matemática llamada fermiones, y los fermiones tienen una propiedad que hace que la función de onda del sistema entero se vuelva cero si dos de ellos intentan ocupar el mismo estado. No es una regla que prohíba algo, es que el estado que intentarían ocupar no existe matemáticamente. El universo no genera ese estado. Como un sistema de registro notarial que simplemente no produce un número de protocolo válido si el estado ya está ocupado. No hay fuerza que rechace el segundo documento. Es que el número de registro no se emite. La transacción no puede iniciarse. El resultado es que los electrones llenan orbitales de energía creciente, de a uno por estado disponible, sin posibilidad de superponerse. Esta restricción, que lleva el nombre de Wolfgang Pauli y que Pauli mismo describió como una regla sin justificación profunda antes de que se comprendiera su origen estadístico, es directamente responsable de la estructura de la tabla periódica. Cada elemento tiene la configuración electrónica que tiene porque los electrones llenan los estados disponibles de menor a mayor energía, uno por uno, sin poder compartir. El comportamiento químico de cada elemento, su reactividad, su valencia, su conductividad, es consecuencia directa de cuántos electrones tiene y cómo los distribuyó Pauli en los orbitales disponibles. La química no es una disciplina separada de la física cuántica, es la misma física cuántica aplicada a la escala donde podemos ignorar la gravedad. ¿Y qué significa eso realmente? Que cuando el sodio reacciona violentamente con el agua, no es una propiedad misteriosa del sodio, es el resultado de que el sodio tiene un electrón solo en su orbital externo, sin par, fácilmente cedible, porque Pauli llenó todos los estados previos y dejó ese electrón sin compañía.
Ahora la pieza que da título a este video. ¿Por qué los electrones nunca paran? El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que cuanto más precisamente conoces la posición de una partícula, menos precisamente puedes conocer su momento, su masa multiplicada por su velocidad. No porque las mediciones sean imprecisas, porque posición y momento son variables que la mecánica cuántica describe como conjugadas. Definir una con más precisión obliga a la otra a ser menos definida. No en nuestra ignorancia, en la realidad del sistema. Un electrón dentro de un átomo está confinado a una región pequeña. Eso significa que su posición está relativamente bien definida, dentro de una región de angstroms, no de metros. Esa definición relativa de posición implica, por el principio de Heisenberg, que su momento es fundamentalmente incierto, que tiene un rango amplio de valores de momento posibles. Momento incierto significa energía cinética mínima garantizada. El electrón no puede estar quieto. Estar quieto requeriría momento cero, perfectamente definido, lo cual requeriría posición completamente indefinida. Pero el electrón está confinado. Su posición no puede ser completamente indefinida. Entonces su momento no puede ser cero. Entonces tiene energía cinética mínima que no puede perder. El movimiento del electrón no es una propiedad que el electrón tenga, es una consecuencia del confinamiento. Es lo que pasa cuando un sistema está obligado a tener posición relativamente definida, pero la física no le permite tener momento simultáneamente definido. ¿Qué significa eso realmente? Que si pudieras enfriar un electrón hasta el cero absoluto, eliminar toda energía térmica, seguiría moviéndose. No porque le quedara calor residual, porque el confinamiento en el átomo genera energía de punto cero que ningún proceso de enfriamiento puede extraer. El movimiento no puede eliminarse porque no es energía térmica, es geometría cuántica. Y ahora viene la consecuencia más concreta de todo esto. Pon tu mano sobre la mesa. La mesa no cede. Tu mano no atraviesa la superficie. Hay resistencia. Esa resistencia no es porque los núcleos atómicos de la mesa y de tu mano se empujen entre sí. Los núcleos están demasiado separados para ese contacto directo. La resistencia viene de los electrones, específicamente de dos cosas que ya construimos. Primero, la repulsión eléctrica entre electrones de átomos distintos cuando se acercan. Segundo, y esto es lo que la mayoría nunca menciona, la presión de degeneración electrónica, la resistencia que oponen los electrones a ser comprimidos en un espacio menor, derivada directamente del principio de exclusión de Pauli y de la energía de punto cero de Heisenberg. Comprimir electrones en menos espacio requiere que algunos suban a estados de energía más alta, porque los estados de energía baja ya están ocupados, y Pauli no permite duplicados. Subir de energía requiere trabajo. Eso es resistencia. Eso es lo que sientes cuando apoyas la mano en la mesa. La solidez de la materia ordinaria es una consecuencia de mecánica cuántica. La intuición clásica, que los objetos son sólidos porque sus átomos son sólidos, es circular y vacía. Los átomos no son sólidos en ningún sentido clásico. Son casi completamente espacio vacío. La solidez emerge del comportamiento cuántico de los electrones, no de la dureza de algún componente pequeño. Ahora hay que sentarse con la parte incómoda. Si el electrón no tiene posición hasta que es medido y la medición cambia su estado, entonces el acto de observar no revela una realidad preexistente. Participa en determinar cuál de las posibilidades se actualiza. Eso no es filosofía especulativa, es la predicción matemática de la mecánica cuántica, verificada experimentalmente con precisión que no tiene precedente
en la historia de la ciencia. El problema es este. La ecuación de Schrödinger, que describe cómo evoluciona la función de onda en el tiempo, es perfectamente determinista. La función de onda evoluciona de manera continua, predecible, sin saltos, sin aleatoriedad. Si conoces el estado inicial, la ecuación te da el estado en cualquier momento futuro. Pero cuando ocurre una medición, la función de onda colapsa instantáneamente a un valor definido. El electrón, que no tenía posición, aparece en un lugar específico. El colapso es instantáneo. El resultado es aleatorio, con probabilidades dadas por la función de onda. Y ese colapso no está descrito por la ecuación de Schrödinger. La ecuación no lo predice, no lo explica, no lo produce. La teoría más precisa que tenemos tiene dos procesos fundamentalmente distintos. La evolución determinista de la función de onda cuando nadie mide y el colapso aleatorio cuando ocurre una medición. Y no explica por qué hay dos procesos. No dice qué cuenta como medición. No dice dónde termina el sistema cuántico y empieza el aparato de medición. Esto no es un detalle técnico que los físicos resolverán la semana próxima. Es el problema de la medición. Lleva 100 años abierto. Hay más de media docena de interpretaciones de la mecánica cuántica. Copenhague, mundos múltiples de Everett, mecánica de Bohm, de coherencia, relacionales, epistémicas, que son matemáticamente distintas, hacen las mismas predicciones experimentales y no tenemos ningún experimento que las distinga. Después de 100 años, con 2 generaciones de los mejores físicos que ha producido nuestra especie, el problema de la medición sigue sin resolverse. Hay un agujero en el formalismo, no es cosmético. Y si quieren ver dónde duele más, los electrones en tu cerebro obedecen mecánica cuántica. Las neuronas que procesan tu percepción están compuestas de electrones que no tienen posición hasta ser medidos. ¿Qué los mide exactamente cuando percibes algo? Cuando el sistema nervioso procesa información que cuenta como la medición que colapsa funciones de onda en el tejido que hace el procesamiento. La respuesta honesta es que no lo sabemos de una manera que la física valide completamente. La interpretación minoritaria de von Neumann y Wigner asignó un rol a la conciencia en el colapso, no como misticismo, sino como consecuencia de que la teoría no especifica formalmente qué constituye un observador. Esa interpretación hoy es minoritaria, pero no ha sido refutada formalmente. Simplemente hace a la mayoría de los físicos incómodos, lo cual no es lo mismo que ser incorrecta. Quedaré aquí en este punto más tiempo de lo que la mayoría de los videos permitiría, porque la incomodidad que sienten ahora, si están prestando atención, no es la incomodidad performativa de esto es raro y misterioso. Es la incomodidad de ver que el edificio tiene un agujero estructural que no afecta su funcionamiento práctico, pero que ningún arquitecto ha logrado sellar. La mecánica cuántica funciona. Sus predicciones son las más precisas en la historia de la ciencia, y no sabemos completamente qué dice sobre la naturaleza de la realidad. Eso es lo que significa tener una teoría predictivamente perfecta y explicativamente incompleta. Cuando Chandrasekhar subió a un barco en 1930 de Madrás a Southampton, tenía 19 años y llevaba en la cabeza las ecuaciones de presión de degeneración electrónica que habíamos construido aquí. Las aplicó a estrellas. Una enana blanca es el remanente de una estrella como el Sol después de que agota su combustible nuclear. La masa del Sol comprimida en un volumen aproximado al de la Tierra.
la gravedad intentando comprimir más. Los electrones, con su presión de degeneración, con su energía de punto cero garantizada, con su imposibilidad de Pauli de compartir estados, resistiendo. Chandrasekhar calculó que esa resistencia tiene un límite. Si la enana blanca supera 1.4 masas solares, la presión de degeneración electrónica ya no alcanza. La estrella colapsa. Los electrones son forzados a combinarse con protones, produciendo neutrones, y lo que queda es una estrella de neutrones, sostenida ahora por presión de degeneración de neutrones en lugar de electrones. Ese límite, 1.4 masas solares, se llama límite de Chandrasekhar. Lo calculó a los 19 años en un barco entre India e Inglaterra. La Academia Sueca tardó 53 años en reconocerlo con el Nobel. No tengo comentarios adicionales sobre los comités académicos. La física del electrón, la que explica por qué tu mano no atraviesa la mesa, es la misma física que determina cuándo una estrella muere de una manera y no de otra. El principio de exclusión de Pauli opera en tus huesos y en objetos con la masa del Sol. La escala no acota la relevancia. Y hay una frontera que aún no hemos cruzado. La mecánica cuántica y la relatividad general son las dos teorías más precisas que tenemos. Cada una describe su dominio con extraordinaria exactitud. Son matemáticamente incompatibles cuando se intenta unificarlas. No sabemos cómo se comporta un electrón en un campo gravitacional extremo, cerca de una singularidad, en los primeros instantes del universo, en el interior de un agujero negro. Donde ambas teorías deberían importar simultáneamente, ninguna funciona correctamente. Tenemos ese agujero también. La física más precisa que hemos producido tiene límites exactamente donde las condiciones se vuelven más extremas. No es un fallo del proyecto, es la descripción honesta del estado actual de un proyecto sin fecha de cierre. Volvamos al principio. Empezaron con un electrón, algo pequeño, veloz, orbitando un núcleo como planetas orbitan el Sol. Lo que tienen ahora es distinto, una entidad matemática sin posición definida, cuya energía mínima garantizada, consecuencia directa de estar confinada en una región finita del espacio, es la razón por la que la mesa no se ve cuando apoyan los codos. Una entidad que obedece restricciones contables del universo que le impiden compartir estado con otra de su misma clase, y cuya obediencia a esas restricciones da estructura a la tabla periódica y límite de masa a las estrellas que mueren. Y al mismo tiempo, una entidad que después de 100 años de la física más rigurosa producida por nuestra especie, no sabemos exactamente qué le ocurre cuando la observamos. El electrón que nunca para, no para, porque el universo no le permite tener posición y quietud simultáneamente. No es movimiento, es incertidumbre con consecuencias mecánicas. Eso es lo que hay dentro del átomo.